se quiere, más teórica de la materia, no sé si más teórica, en los elementos que nos permiten analizar la realidad económica específicamente vinculada con el problema alimentario, ¿no? Con el problema del alimento, ¿no? De la producción, de la distribución, del acceso del alimento, ¿no? Esta parte de la materia que está relacionada con la práctica, o sea, es lo que van a ver en la práctica, ustedes en la práctica van a hacer plan de negocio, para decirlo en sencillo, digamos, la otra era para entender el entorno, para saber el contexto donde opera el alimento, ¿no? El problema alimentario. El plan de negocio es una herramienta concreta para entrar en ese contexto. En realidad, en la cuestión de los alimentos, hay dos instrumentos concretos, dos instrumentos claros para resolver el problema alimentario. Uno es de una perspectiva de mercado, o sea, aprender a hacer negocios con el alimento y participar en el debate o en el contexto de la economía alimentaria con un instrumento que es la herramienta. Otro instrumento son las políticas alimentarias que tienen que ver con el Estado, ¿no? Son las dos herramientas que hemos encontrado para poder entrar en el mundo de la economía alimentaria, ¿no? Son las dos ofertas que normalmente se hacen. En el caso de esta materia, yo les doy toda la teoría y les hablo un poco de política alimentaria y después se da concretamente el plan de negocio. Para los bromatólogos nos parecía muy interesante darle plan de negocio para ampliarles o ofrecerles un perfil más amplio que el tienen ustedes clásico en bromatología, que es de control, ¿no? De asegurar la calidad y el control del alimento, sino más bien es usar sus conocimientos acompañados o ampliados con conocimientos de este tipo para entrar en el negocio alimentario y específicamente en el vinculado con el turismo. Porque bueno, ahora con el turismo, con el coronavirus, digamos, no sabemos cuánto va a volver a haber, pero bueno, seamos optimistas, alguna vez va a volver a haber turismo. Y el año pasado y el anteaño ya llegábamos casi al 1.000.000 de turistas por año. O sea, hay una gran demanda ahí que viene a consumir patrimonio cultural y patrimonio natural, y dentro del patrimonio cultural entienden la comida, la bebida como expresión de esa cultura. Entonces, ese es un mundo donde ustedes pueden aprovechar para entrar con sus saberes bromatológicos, convirtiéndolo en un plan de negocio. Ahora les voy a dar la idea que yo tengo de plan de negocios. Probablemente yo les dé una idea con algunos sazones, con algunos condimentos que son más de mi gusto. Los profesores de práctica le van a dar más de su gusto y está bueno así que tengan varias miradas sobre lo que es un plan de negocio, ¿no? Básicamente, ¿qué es un plan de negocio? Es decir, bueno, antes de invertir o antes de modificar algo o antes de entrar a vender algo, ¿no? A producir algo, por ejemplo, decir concretamente alguno o alguna de ustedes dice, yo quiero, con mi saber que tengo que adquirir en la facultad, poner una fábrica de dulces de tomate árbol para vender al turismo, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago para concretar esa idea, ¿no? De hacer algo en el futuro, ¿no? O puede ser que ustedes ya tengan algo funcionando y lo quieran ampliar o adaptar o hacer crecer, ¿no? O sea, ya puede ser que tengan, no sé, una familia que tenga una microempresa y que la quieran adaptar para producir alimentos para el sector turístico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo hoy si eso vale la pena, si va a funcionar, si va a dar plata? ¿Cómo hago yo para saber si eso va a funcionar? El plan de negocio es hoy sentarse a pensar si es que una idea de negocio es posible en el futuro y evaluarla de varios aspectos, ¿no? Yo sugiero 4 puntos claves para evaluarla si es que esa idea de negocio es posible, ¿no? Ahora en el PowerPoint les voy a ir haciendo un seguimiento de los 4 puntos, ¿no? O preguntas claves. La primera es que, bueno, la clásica es si da, ¿no? Si, bueno, yo quiero hacer sigo con el ejemplo de dulce de tomate árbol, bueno, da el tomate árbol acá, hay capacidad de producir cantidad de tomate árbol, están los requerimientos, los factores de la producción, da el clima, ahí está todo el contexto dado para que se produzca el tomate árbol. Esta es la primera pregunta que es básicamente, en el caso de ustedes, si está vinculada al alimento, una pregunta de agricultor. Y a los agricultores, cuando se arma de un proyecto de esto
de alimento, la primera pregunta es si se da. Ese da tiene que ver con el clima, con la tierra, con el agua, con el suelo, con la tecnología disponible, si es que necesita alguna tecnología especial, ¿no? Y bueno, y si es que ya el da en el mundo no solo se relaciona con lo que da productivamente, sino si ese dar productivo tiene también contemplado lo ecológico y lo social. Pero la primera pregunta es si da o no. ¿No? Esta es la primera pregunta con la que ustedes tienen que enfrentarse para resolver el plan de negocio. La segunda pregunta es decir, bueno, si estudiamos en el ejemplo de el tomate árbol, bueno, hay demanda, hay alguien que quiera comprar tomate Aldo, ¿cuántos son? ¿Qué cantidad de gente? ¿Qué cantidad de tomate árbol? ¿Qué precio? ¿Qué calidad? ¿Qué presentación? ¿Qué ubicación? ¿No? ¿Dónde tenemos que poner la fábrica? Bueno, ya vamos a ir dando en profundidad cada una de estas cuatro preguntas. Hay competidores, en este caso hay competidores y sustituto al tomate. Hay proveedores. Uno hace un análisis de estos tres factores, ¿no? De la demanda y de la competencia y de los tres factores dentro de la demanda y la competencia. El tercero, que ya lo voy explicando, tiene que ver con quién va a llevar adelante el emprendimiento. ¿Va a ser un emprendimiento familiar? ¿Va a ser un emprendimiento personal? Esa persona o ese grupo de personas que va a llevar el emprendimiento productivo, ¿cuál es su cultura de trabajo? ¿Cuál es su capacidad empresarial? ¿Tiene una experiencia previa? ¿Se ha criado en una casa donde estén con lo de que hayan trabajado con el área o con el sector alimentario? En el presente, ¿cómo está? ¿Tiene tiempo? ¿No tiene tiempo? ¿Está apurado de dinero? En su idea de empresa, ¿está convencido de la idea? ¿La ha construido? Hay una familia atrás, va a ser un emprendimiento familiar, pertenecen a una organización y tienen una capacidad política para conseguir beneficios del Estado, especialmente en épocas donde el Estado es el principal, bueno, generador de comida, ¿no? Es el que está manteniendo a las familias a través de los IFE y de las ayudas a las empresas, ¿no? Y por último, la parte que probablemente profundicen más con los otros profesores es analizar si después de haber visto esto, si da el tomate árbol, si tiene un sector de mercado que lo demande, si hay competencia y se le puede ganar a la competencia, si consigo mis proveedores. Después tengo que ver si la cultura de trabajo y la capacidad empresarial de las personas que están llevando eso adelante es la que se necesita. Después tengo que saber si voy a ganar o perder produciendo el tomate árbol y colocándolo en el turismo a un precio que yo sé que es competitivo. Entonces, para saber si voy a ganar o perder, tengo que saber cuánto gasto en la producción. Entonces, clave era hacer un estudio de costo de la elaboración del tomate árbol. Y como después yo ya sé, porque hice el estudio de mercado, a qué precio puedo venderlo, yo puedo proyectar hacia el futuro cuánta plata va a entrar y cuánta plata va a salir a mi empresa, o sea, lo que voy a vender y lo que voy a gastar por costo de producción y cuánto voy a ganar por mes. Esa proyección yo la hago variar hacia adelante, por ejemplo, a 5 años, que es un horizonte que normalmente se planifica y se analiza la rentabilidad futuro, y ahí se analizan con algunos instrumentos si es que vale la pena invertir. Ya vimos que da, ya vimos que hay competencia, ya vimos que hay segmento de mercado, que hay demanda, ya vimos que hay cultura de trabajo y visión de futuro, ya vimos que la empresa está bien organizada, ahora tenemos que ver si da plata. Y para eso las herramientas clásicas son la tasa interna de retorno, el BAN, ¿no? El valor actual neto y el análisis de beneficio-costo, que básicamente proyectar 5 años para adelante el flujo de fondos, los ingresos menos los egresos, analizarlos hoy si la rentabilidad, si la tasa de rentabilidad que me da es mayor la que me da en invertir en otro lado, ¿no? O meter en el banco la plata, ¿no? Y el valor actual neto es lo que nos queda después de 5 o la cantidad de años que elijamos analizar, cuánto a valor de hoy es lo que realmente nos queda en este flujo, en esta entrada y salida de dinero, ¿no? Y el beneficio costo te suma todos los beneficios, todos los costos en moneda del mismo momento y te analiza qué porcentaje de los beneficios comprende los costos, ¿no? Estas, digamos, son las cuatro preguntas que estructuran la mayor parte de los planes de negocio. Hoy en día, para el Consejo de la Microempresa o para la mayor parte de los bancos, te piden planes de negocio. No te piden tanto lo de la cultura de trabajo y capacidad empresarial,
Esa es una parte que me gusta ponerla a mí, un poco por mi formación en ciencias sociales y otro poco por la experiencia que he tenido, ¿no? Yo he visto en negocios que en los papeles daban muy bien, que el mercado era óptimo, que le podían ganar a la competencia, pero fracasó la cultura de trabajo o la visión de futuro, ¿no? Especialmente en el rubro alimentario, si es que ustedes se meten por ahí, porque es un rubro que tiene una dinámica bastante fuerte, o sea, se trabaja cuando los demás descansan, si es que alimento directo, y es bastante duro en el ritmo que hay que, no se puede parar, ¿no? Si se para, se corre el riesgo de perder el cliente, ¿no? El segmento de mercado. Yo le aumento a las visiones, a los planes de negocio tradicionales, cultura de trabajo y visión de futuro, ¿no? Y si es empresa familiar, análisis de la familia, las capacidades de la familia, el rol de cada uno de los familiares y su capacidad política, ¿no? En el momento de enseñarlo al plan de negocio, yo ya digamos de viejo, digamos, ¿no? Voy aprendiendo que ustedes a veces recuerdan más las metáforas bueno, que las ideas en abstracto, ¿no? O sea, cuando alguna idea está referida a un animal o alguna metáfora con algún cuento, ustedes los recuerdan más, ¿no? Por ahí a ustedes les gusta la biología, ¿no? Yo soy un amante de la biología. Las arañas son unos bichitos bárbaros, ¿no? Esto que tienen cuatro pares, cuatro, ¿no? De dos pares cada uno de los pares, ¿no? Tiene cuatro pares de pata. Tiene una característica muy particular. Se han encontrado de varios cientos de miles de años telas de araña fosilizadas en una roca que se llama ámbar en España. Quiere decir que las arañas estaban varios miles de años antes que nosotros tengamos esta forma de humano, ¿no? O sea que las arañas están antes que los humanos. No, hay muchos bichos que están antes que nosotros y siguen y tal vez estén después de nosotros. Lo interesante de estos bichitos es que esta tela de araña que ellos construyen es la misma hace estos millones de años que hoy. Quiere decir que su estrategia de sobrevivencia, que es cazar desde la propia casa, ha sido tan eficiente que han sobrevivido millones de años con cambios climáticos profundos y además se adaptan a la selva, se adaptan a partes secas, hay en los desiertos, hay en la selva, hay hasta en el frío, ¿no? Pero no es porque el animal se adapte, sino porque teje una telaraña. ¿Cuál es la característica de la telaraña? Bueno, las arañitas tienen estas 8 patas, las telas de araña, tiene fundamentalmente 4 líneas, ¿no? Una horizontal y otra vertical, que con un centro, ¿no? Esas 4 líneas fundamentales son 4 puntos desde los cuales las arañas asientan sus patitas y cualquier cosa que se asiente en su red mueve uno de los filamentos y la araña sabe perfectamente qué está pasando en cualquier parte de la tela de araña. Pero a la vez, fíjense en qué tan interesante, aunque tengan estas 4 líneas principales o estos filamentos principales, tienen muchos más secundarios y además están, como ustedes ven en este dibujo, relacionadas entre sí horizontalmente. Quiere decir que si algo se mueve en una de las líneas de la tela de araña, siente la araña porque tiene su patita en esa línea, pero a la vez repercute en toda la tela de araña, ¿no? A mí me gusta pensar el plan de negocios como un empresario que vive en una tela de araña, que la tela de araña es el entorno donde sobreviva su empresa. Y cada una de las patas tiene que estar conectada permanentemente a estos hilos que le traen información de lo que pasa en su entorno. Es traer la idea de ecosistema al mundo de empresa. A mí me gusta la idea de las arañas, porque la araña, fíjense, está en su tela, tiene una patita en cada uno de las 8 hilos principales y está esperando información todo el tiempo de cada uno de estos hilos para poder reaccionar, para protegerse de las amenazas o para aprovechar oportunidades. Si esta fuera una empresa familiar, es una empresa que caza desde la casa. O sea, el lugar de empresa es el hogar y el hogar es la empresa. Probablemente ustedes hagan un plan de negocio de ese tipo o alguna vez asesoren a alguien de esa característica. Entonces uno dice, ah, qué interesante. Bueno, yo ahora les voy a decir cuál me parece a mí que son las 8 patas que tienen que tener atenta
el empresario, o ustedes iban a ser empresarios, y son también el orden en el que hay que armar el plan de negocio. Normalmente los planes de negocio, suponiendo que esos son ustedes produciendo café, yo propongo, primera parte es analizar la cultura de ustedes si van a ser los empresarios, de los empresarios con que van a trabajar. Eso que le explicaba recién más superficialmente, ahora se lo profundizo. Los seres humanos somos seres de aprendizaje. Cuando aprendemos algo, sobre todo en la edad temprana, nos queda grabado no solo en nuestro cerebro, sino que se nos hace hábito en el cuerpo. Esto significa que nuestro cerebro se automatiza, se hace inconsciente, nos sale sin que nos demos cuenta, y además todo nuestro cuerpo se convierte parte de ese aprendizaje y nuestro cuerpo está habituado a ese aprendizaje. Y uno dice, bueno, y a ver cómo se expresaría. Yo se lo voy a decir en teórico y después les voy a dar ejemplos prácticos como la cultura de trabajo en el mundo de la microempresa es clave, entenderla para saber si es que es útil o hay que modificarla o hay que enriquecerla. Miren, imagínense en esta situación. Hay un señor que es propietario de una empresa que tiene 20 empleados. Su tarea es, bueno, hacer los negocios, controlar que la empresa, ser el dueño y el gerente de la empresa, ¿no? Su tarea es tomar decisiones. Tomar decisiones y, bueno, arriesgarse con esas decisiones. Viene un día y ve que uno de las personas que él le había transmitido sus decisiones, uno de sus empleados, se había confundido y no había escuchado bien, o él no le había dado bien la orden, pero había habido ahí una incomunicación entre que el empleado estaba haciendo otra cosa distinta a lo que el propietario pensaba que había que hacer y le había dicho. Y le dice, te dije que hagas tal cosa, ¿por qué no me has prestado atención? ¿Qué te pasa que no prestas atención? Si seguís sin prestar atención, te voy a echar. Y vuelven ambos a su casa, el empleado retado y el patrón que retó. Cuando llegan, ambos tienen un hijito de 5 años y se ponen a almorzar con su hijito. Y le pregunta el hijito del empleado, papá, ¿qué pasó? No, no sabe, hijo. Estoy muy asustado, tengo mucho temor de perder mi trabajo, porque hoy día en el trabajo me han retado, porque claro, no presto atención a las órdenes. Yo tengo que prestar atención a las órdenes que me da el patrón y no confundirme. Escucha ese chiquito de 5 años, escucha que lo que hay que hacer para trabajar, para ser un buen trabajador, es saber recibir órdenes, esperar una orden, prestar atención a la orden y cumplirla. No hay mucha toma de decisión. Hay el hábito de esperar que alguien decida por uno y actuar de acuerdo a esa decisión. Vamos a la otra casa, la del casa del dueño de la empresa, ¿no? Llega también a la casa y también tiene un hijito de 5 años y dice, papá, como te digo, no, sabe, yo doy las órdenes todo el día en paso, pensando, buscando información para dar órdenes, digo qué es lo que hay que hacer y hay un empleado que no me presta atención. Yo creo que yo no estoy dando bien las órdenes, que tengo que aprender cómo comunicar mejor, tengo que pensar mejor mis órdenes, tengo que ver mejor cómo hago para cerciorarme de que ese empleado me entienda lo que yo quiero hacer. ¿Qué escucha este hijito que es la estrategia para sobrevivir o la forma de subir? Saber tomar decisiones y saber dar órdenes. Claro, esa edad, como nuestro cerebro, la parte sobre todo racional, nace con muy pocas cosas aprendidas, o aprendidas las cosas que tienen que ver con la sobrevivencia y con el cuidado y la emocionalidad, pero todo nuestro actuar está impactado más por todo lo que aprendemos, ¿no? De hecho, una persona que, póngale en el caso de ustedes mismos, nacen del mismo padre o la misma madre, pero por estas casualidades de la vida se lo llevan y lo adopta o nos adopta alguien de China. Seríamos las mismas personas, probablemente tendríamos la misma genética, o se hubiera adaptado y hubiera cambiado un poco parecido a los chinos, pero la base es la misma, pero todo lo que hemos aprendido, toda nuestra cultura, que es todo lo que adquirimos, el proceso de aprendizaje, que incluye la familia, los afectos primarios, los amigos, los medios de comunicación, los sistemas educativos y obviamente la Internet, todo eso nos va programando la cabeza, especialmente cuando somos niños. Y en una de las cosas que nos programan es cómo trabajar, los hábitos de trabajo. Y hay profesiones que por sus características te exigen hábitos diferentes que otras, ¿no? Sobre todo la que tiene que ver con la empresa, que tienen otra dinámica, no hay jefe, no hay horario, el resultado depende de uno, no depende de otro. Este,
Esa es la teoría de por qué ustedes es bueno que se analicen a sí mismas o a sí mismos, o analicen a la persona con la que ustedes trabajen cuando armen un plan de trabajo, un plan de negocios, para poder entender si a pesar de que el negocio es posible, o sea, da agroecológicamente, este, es un buen negocio, se puede competir, es posible ganar plata, si es que la cultura de trabajo es la adecuada o si tiene que modificarse para que los hábitos, la forma de pensar sean adecuadas con lo que es la característica de esa empresa. Si no lo es, tiene que haber un proceso de capacitación y seguimiento hasta adquirir nuevos hábitos. No es que si uno nació, como mi caso, por ejemplo, hijo de empleado público, morís hijo de empleado público. No, podés aprender una nueva cultura de trabajo y tener las dos. De hecho, podés tener muchas culturas de trabajo. Antes o hay gente que cree que, bueno, una vez que tenés una, no tenés nunca más otra. Eso no es real, los humanos podemos tener más culturas de trabajo. Acá en Jujuy es muy común ver empleados públicos que en su actitud o en su cultura de trabajo, cuál es marcar la tarjeta, llegar, y bueno, si el jefe no da órdenes, no hacer nada. Esperar, 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 cumplir horario, a la una marcar la tarjeta e irse. Pero a la tarde por ahí, no sé, carpintero o costurera, o vende maní, o hace dulce para vender a los turistas. Y ahí cambia completamente la cultura de trabajo y sabe que todo depende de sí, que la calidad es un resultado de su esfuerzo y va a hacer ganar plata si es que convence al cliente de venderlo, no hay plata fija y manejan las dos culturas de trabajo, ¿no? En un lado va y se convierte en empleado público y en otro lado va y se convierte en empresario competitivo, ¿no? Porque es posible manejar las culturas de trabajo. Es posible estos hábitos, esta forma de pensar el trabajo y estos hábitos de la cabeza y el cuerpo, es posible tener más de uno. Ahora, si no se lo tiene, se tiene que lograr, ¿no? Con dos combinaciones, la capacitación, que la cabeza se dé cuenta, y el autocontrol y el autoseguimiento hasta que el cuerpo también cambia de hábitos o aprende a tener un hábito nuevo, ¿no? Uno de los hábitos que más complica es la producción de adrenalina, por la toma de decisiones y por la no seguridad del peso. Por ejemplo, a ver, si yo trabajo hace muchos años con feriantes, los feriantes salen todos los días a ver cómo les va hoy. Y a la vez yo soy empleado público, soy empleado de la universidad y todos mis amigos, la mayor parte, son también profesores de la universidad. Y bueno, y nosotros no tenemos el nervio de saber de cómo nos va hoy, si vamos a comer hoy o no. Estamos muy tranquilos porque del 1 al 5 vamos a cobrar. Entonces nuestra relación con el temor de conseguir la plata es muy distinta. No sabemos manejar el estrés, la adrenalina de la inseguridad de mercado. En cambio, alguien que se ha creado en ese lugar, al revés, le decís, quiere ir de empleado y me dice, no, yo me vuelvo loco como empleado. Yo no me ve eso, que me anden dando órdenes. Hay gente que te dice, yo no entiendo eso, que se pasen sentados 8 horas sin hacer nada, ¿no? Bueno, son las culturas de trabajo. Obviamente no es lo único, también tiene que ver toda la parte personal de uno, ¿no? Hay gente que es más inquieta y la visión de futuro, ¿no? Como malos ejemplos de la cultura de trabajo, yo les iba a contar dos malas experiencias mías. Una, yo era joven y cerraron Acero Zapla, bueno, lo achicaron y dejaron en la calle como 3.000 personas y le dieron una indemnización bastante importante. Entonces, las ideas que tuvo el gobierno de esa época, el gobierno de la municipalidad y de la nación, es convertirlos a empresarios. Y una brillante idea era convertirlos a agricultores, a ex empleados de Acero Zapla, que era una fábrica militar, o sea, estuvo manejado siempre, hasta que se privatizó, por militares que daban órdenes y por soldados que iban a trabajar ahí, y que además de eso era sacar metal de la tierra, fundirlo y convertirlo en acero. Bueno, personas grandes, algunas tenían, me acuerdo, como 50 años, habían trabajado como 20 o 30 años, algunas dentro de la mina, otras fundiendo mineral o manejando maquinaria, se ocurre la brillante idea de ponerlos a producir en el campo. Creo que era maíz, no me acuerdo qué producción era, pero bueno, si hicimos el análisis en los papeles, daba buenísimo, daban los números, daba la plata, pero claro, ¿qué pasó? El primer turno de riego era el fin de semana, tenían que regar las 24 horas, pero era domingo. No fue a nadie a trabajar, se perdió el riego, así después se rompió el tractor, nadie se hizo cargo porque todos eran pares, pero no había ningún jefe, ningún empleado, y al final fracasó.
El fracaso era no porque era un negocio que no daba, el negocio daba. Lo que no tenían era cultura de trabajo y creían que sí la tenían y no se daban cuenta que uno en su forma de pensar, en su forma de trabajar, está determinado por la formación que tuvo de pequeño, por el oficio del padre, de la madre, del abuelo y por los primeros trabajos. Eso que es como los cimientos de la cultura de trabajo, obviamente no es determinante esto que les decía. Uno puede ampliarlo, modificarlo o quedarse con eso. Si el papá era el agricultor, el hijo el agricultor, que no está ni bien ni mal. Si te sirve para sobrevivir, está bien. Y si te gusta, está muy bien. ¿No? Pero bueno, hay que ser consciente que uno entra al mundo del trabajo con una forma de pensar, de actuar, con una forma de pensar, de ver la realidad y hábitos en el cuerpo acordes con esa forma de pensar y ver la realidad, que hace que cuando vamos a actuar, si no es la conducta, la cultura de trabajo adecuada, fallemos por nuestra automatización física y mental. ¿No? Entonces hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Otro de los errores que tuvimos bastante importante en esto de la visión de la cultura de trabajo, hace unos años con este debate de la esperanza, una de las posibles salidas de la esperanza es que, bueno, tiene varias miles de hectáreas que son monte, era hacer fue un plan de manejo de los montes de la esperanza, que son como 30.000 hectáreas, para sacar materia orgánica, para venderle a Ledesma, que tiene una chipeadora que convierte en combustible toda la materia orgánica que se consigue ahí en el monte. Entonces se diseña un plan de manejo sustentable y se decide capacitar gente con el cliente seguro, que era la misma empresa que les compraba toda la materia orgánica, todo el monte, que se iba a manejar en forma sustentable, se divide todo el monte, se determina en pedazos para cada uno y se arma un grupo de empresas para que se dediquen. Se le da una capacitación que eran 3 o 4 meses que le pagaban muy bien en esa época, como decir que hoy les paguen como 15.000 pesos así mensuales para ir a capacitarse. Después de capacitarse le daban toda la herramienta necesaria, le daban las motosierras, todo lo que necesitaban para la explotación y además le garantizaban la compra de la producción. Todo muy bueno. O sea, en los papeles tenía demanda, ahí estaba el monte, la esperanza le permitía hacer la explotación. ¿Cómo funcionó la realidad? Cuando llamaron a los jóvenes para armar las empresas, el llamado lo hicieron del sistema de partidos políticos y priorizaron los hijos y la misma gente que trabaja en la municipalidad o que tiene planes. Claro, imagínense, hijos de empleados municipales o hijos de gente que tiene plan o jóvenes buscando plan, de golpe lo metes en la actividad agrícola que tal vez sea más dura en San Pedro, 40 grados a la sombra en el verano. Entonces fue muy interesante porque se hizo toda la capacitación para prepararlos para ir a desmontar, traer y volver, ¿no? Todo un manejo con varias empresas. Y de todos los jóvenes que participaron, era bien interesante porque venía gente de Buenos Aires con viático pagado, se gastó muchísima plata, ¿no? Se entregó todo el equipamiento y bueno, ¿y qué pasó al final? ¿Cuántos de esos jóvenes se metieron al monte a desmontar y a traer materia orgánica para Ledesma? Y ninguno. Porque, bueno, gente urbana, jóvenes urbanos, sin experiencia de trabajo de campo en la casa, tal vez sin mucha experiencia de trabajo aprendida en la casa, o con una idea de trabajo más relacionado con lo administrativo o con la participación política. Entonces, fíjense, no solo es que el negocio tiene que estar bien pensado de lo económico, sino que el negocio tiene que tener la capacidad de poder ser llevado adelante con lo de la cultura, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a ser profe? Si yo nací con cultura de trabajo agricultor, nunca me voy a dedicar a poder ser profesional. No, no, claro que se cambia, los seres humanos somos seres de aprendizaje y no es que aprendemos mientras que estamos en el sistema educativo, aprendemos mientras que mandamos sangre al cerebro, digamos, ¿no? Y mientras que hacemos este esfuerzo que están haciendo ustedes, que estoy haciendo yo, pensá pues, ¿no? Reflexionar, análisis de la realidad, cuestionar la realidad, cuestionar mi propia vida, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Así anda la cabeza, pues, ¿no? En esta época que se compra ropa hecha, comida hecha y pensamiento hecho, mientras que uno piense, o sea, genere pensamiento propio, esto que les pido que hagan en el ensayo, la sangre va al cerebro, porque bueno, esto funciona más cuando se enfrenta a preguntas que a respuestas, ¿no? El cerebro
funciona con más intensidad cuando tiene algo para resolver que no entiende que repitiendo una receta que ya entiende. Entonces, mientras que nosotros hagamos andar el cerebro, este cerebro aprende. El mito de que se aprende de joven y de viejo cuesta más es un mito que está cuestionado, especialmente sobre todo es que, miren, si ustedes esta misma clase que están tomando hoy ya la tomarían habiendo sido empresarios o empresarias del rubro alimentario, probablemente a este conocimiento le sacarían mucho más jugo que al no haber tenido la experiencia. La experiencia te permite seleccionar mejor el conocimiento útil y saber cuál es útil. En cambio, para ustedes ahora lo único que tiene es creerle al profe, porque no pueden constatar mis palabras con la realidad. En cambio, si tuvieran experiencia, ya podrían contrastar lo que yo les digo con la realidad. Entonces, cuando uno aprende con experiencia, aprende con mucha más profundidad. O sea que se puede aprender y cambiar de cultura de trabajo mientras que uno esté vivo. Eso no hay cambio. Es la voluntad de obligarse a sí mismo a pensar algo nuevo, salir de la zona de confort mental, construir una idea de mundo nuevo y modificar hábitos viejos o construir nuevos hábitos, que bueno, eso sí es más difícil cuando sos grande. Va, no sé, siempre es difícil, pero da la sensación que de viejo es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hace uno para modificar eso? Bueno, uno es adaptarse a la realidad. Bueno, a mí me gusta hacer empleo público, pero no hay más trabajo, esa es mi cultura de trabajo. Tengo que cambiar de prepo. El cambio de prepo se da en la humanidad y sigue funcionando. Es lo que los viejos antes decían, la letra con sangre entra. Si no entiende por la buena, va a entender por las malas, ¿no? La violencia para el cambio de la forma de pensar y el cambio de hábitos. Tiene su eficiencia, pero es altamente traumática y enoja a quien uno, al aprender, ¿no? Al educando, al que aprende, ¿no? La violencia tiene su eficiencia que parece muy deslumbrante a corto plazo, pero a largo plazo trae más problemas que soluciones. Bueno, si uno dice, si no es de prepo y a los punterazos y con el aplazo que yo estimulo para que una persona cambie. Bueno, una de las formas que tenemos para cambiar es que los seres humanos tenemos una virtud particular, tal vez seamos los únicos, hasta donde sabemos creemos que somos los únicos, que podemos construir dentro de nuestro cerebro, imaginar algo que antes no existía. Podemos crear una idea de la realidad en nuestra imaginación. Y esa idea de la realidad puede orientarnos en la vida. Y usar esa idea de la realidad para inspirarnos, para sacar fuerza y para saber para dónde ir. Es una potencia que tenemos especialmente, esto, bueno, es muy, una opinión bastante fuerte a la que yo adhiero, que nosotros, bueno, nosotros la especie humana, ¿no? Venimos de los homínidos, esto que, bueno, lo expliqué, lo fortalezco ahora, de las 5 especies hemos quedado una, que somos los sapiens, sapiens sapiens, que tenemos una virtud con el lenguaje, que somos capaces de construir la idea de algo superior. No sé si existirá o no, pero los sapiens siempre hemos construido uno con distinto nombre, y esa idea de algo superior que la creemos, creamos y le creemos, la creamos en la cabeza y le creemos, ¿no? Después nos sirve para unirnos, avanzar, progresar, y como la unión esa produce mucho conflicto, usamos el lenguaje para resolver el conflicto. O sea que está en el talento de nuestra estructura del lenguaje construir una idea de realidad, una idea de futuro, y chusmearla de al lado para saber cómo me pongo de acuerdo para trabajar en esa idea de futuro, o cómo me defiendo y compito, ¿no? Para concretar esa idea de futuro. Pero el hecho concreto es que nosotros podemos construir nuestra idea de realidad y esa idea de realidad nos da una energía especial en el momento de pasar la circunstancia, ¿no? Esta idea que es vieja, uno le podría decir, en el Antiguo Testamento decían, la fe mueve la montaña. ¿Qué es la fe? Es creer que en algo que no existe. Bueno, Dios para la ciencia no tiene existencia y hay creencia. Bueno, la patria tampoco tiene existencia y se cree en la patria, ¿no? De última, ¿qué es la patria? Son todas cosas que hemos ido creando y que le creemos, ¿no? Este, se aprendió, bueno, lo traíamos de hace mucho, pero se aprendió su aplicación práctica, mucho hace un avance de Víctor Frankl, que creo que ya les he contado un poco, que es un psiquiatra judío alemán que fue encarcelado en, bueno, 2 campos de concentración nazis, principalmente en Auschwitz. Estuvo ahí la mayor parte de los años que duró la Segunda Guerra Mundial, y él pudo observar y pudo describir cuál era el proceso que sufre una persona
viviendo en tal extrema circunstancia. Tienen un librito que se llama, tiene uno cortito que está en internet, se llama En busca del sentido último de la vida, de Viktor Frankl, Frankl, donde él describe todo lo que le va pasando a una persona que vive en semejante circunstancia extrema como es un campo de concentración nazi. Imagínense ustedes, si uno se queja de esta realidad, lo que debe ser esa, que bueno, se morían y los mataban por montones de razones, ¿no? Él cuenta en una parte del libro que hay una línea, que vos sabías que si tomabas una dirección, terminaban haciéndote jabón y que gente que voluntariamente se suicidaba, ¿no? Él empieza a llamarle la atención porque hay gente que sobrevive y aguanta y otra que se entrega y suicida. Bueno, aparentemente en un principio él decía lo que se entregan, lo que en esa circunstancia extraordinaria se les va la energía, las ganas de sobrevivir, bueno, van a ser los más débiles. Quiere decir que los más jóvenes, los más fuertes, los más inteligentes, son los que más la van a luchar y los que más van a resistir. Obviamente él se da cuenta rápidamente que no es así, que no eran los más jóvenes, ni los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los que tenían más educación académica, los que más resistían la adversidad. Empieza a haber gente que nunca se hubiera imaginado que resistía la adversidad y las empieza a estudiar. Y él descubre que las personas que se imaginaban que iban a hacer algo y tenían algo para hacer cuando salieran de ahí y tenían su mente pensando y construyendo en esa idea de futuro les daba una energía extraordinaria y sobre todo les limpiaba las confusiones y les decía, para ahí quiero ir. Y se da cuenta que esto que él le llama vision, en inglés, bueno, usa inglés, la visión de futuro, es algo que tengo por hacer y que le he trabajado muchísimo en mi mente, que mucho tiempo me he pasado imaginando qué quiero hacer yo en el futuro. Él descubre que en circunstancias extraordinarias la gente de esa cultura, la mayor parte judíos, había también africanos y algunos gitanos, pero sobre todo judíos alemanes, cuando ellos construían una idea de futuro para hacer eso, les daba fuerza extraordinaria para sobrevivir el presente. La fuerza para sobrevivir el presente les viene del futuro, no del pasado como viene de muchos grupos como acá los aborígenes que tienen tanta potencia en el pasado, ¿no? Entonces él dice acá, mira, cuando los seres humanos construimos una idea de futuro, esa idea de futuro es tan poderosa que me ayuda a superar todas las adversidades de la vida. Y desde ese descubrimiento práctico, que como les digo, ya el Antiguo Testamento y cualquiera de las religiones sabe que, bueno, si vos crees en algo, esa creencia te da fuerza, ¿no? Sobre todo si esa creencia es positiva y optimista, obviamente. Si yo creo que mañana va a ser el fin del mundo y que el mundo se va a caer a pedazos y que me va a partir un rayo, esa creencia funciona igual pero negativa, ¿no? O sea, si yo pienso que el futuro va a ser bueno, mi cuerpo se pone bien, se carga de adrenalina, me da entusiasmo, me da energía. Si yo pienso que el futuro va a ser horrible y esto va a ser una catástrofe, mi cuerpo está como para la guerra, con adrenalina, se cansa mucho más, ¿no? Y todo de qué depende de qué idea de futuro yo construya, ¿no? Una de las maneras de cambiar la cultura de trabajo es que el productor o ustedes mismos se imaginen a sí mismos o a sí mismas haciendo la empresa. Se llama visión de futuro, ¿no? Es descubrir el poder, como tenemos un poder secreto los humanos, que es construir en esto que es el lóbulo frontal, la idea de futuro, que después nos sirve como inspiración y como fuerza, sobre todo en momentos de gran adversidad. Entonces, es de los que están trabajando actualmente la idea de futuro, son especialmente, bueno, a los que a mí me gusta, hay montones que trabajan visión de futuro, dos señores de Estados Unidos y otro inglés, llaman Harrod y Doman. No, perdón, Collins y Porras, James Collins y James Porras, Porras con doble R, ¿no? Si lo googlean, visión de futuro o empresas que perduran, que es el librito, que ellos que descubrieron, las empresas que superaron montones de crisis y que se adaptaron a todo contexto, son aquellas que habían construido una idea de sí misma clarísima, que según ellos tiene que tener dos características. Una es la imagen tangible, o sea, imaginarse físicamente la empresa. Si van a hacer un dulce, ¿cómo me imagino el dulce? ¿En qué envase? ¿Con qué etiqueta? ¿Con qué estrategia de marketing? ¿Con qué oferta en las redes sociales? Imaginarme la materialidad antes de que exista.
construir la idea material lo más tangible posible, con el mayor de detalles posible. Obviamente una idea que sea posible y adaptada a una realidad que es la que se investiga en el plan de mercado, ¿no? Y además dicen ellos que las empresas que triunfaron no solo es que sabían exactamente qué producto querían vender y qué lugar querían ocupar en la competencia, en el sistema de competencia, en el posicionamiento de mercado, tenían una imagen clara de qué es lo que querían como empresa, también tenían una filosofía orientadora, ¿no? Esta potencia que tenemos los seres humanos de usar una idea nuestra en el futuro, también se la pasaron del mundo de las empresas al mundo de la educación. Y en la educación también se ha probado que los alumnos, más allá de sus talentos personales, ¿no? De sus talentos, su inteligencia y todas sus capacidades mentales, si saben qué quieren y tienen en claro que quieren terminar la carrera y tienen una idea de futuro sobre sí mismo exitosa y posible, es más probable que terminen la carrera que otros que no saben muy bien lo que quieren, ¿no? De hecho, bueno, ustedes ya están más avanzados en la carrera, deben haber perdido tal vez algún compañero o alguna compañera que tenía todas las posibilidades para terminar, pero no estaba muy seguro de lo que quería o muy segura de lo que quería y no estaba muy seguro, no sabía para dónde iba. Y quien no sabe para dónde va, no llega, ¿no? Hay un trabajo de la visión de futuro que, como esto que yo les contaba, que soy de las anécdotas. ¿Para qué sirve la visión de futuro? Bueno, sirve un poco para lo que antes usaban las estrellas, la visión de futuro tiene un sentido que tenían las estrellas para los navegantes antes que exista la brújula y antes que exista el GPS, ¿no? ¿Cómo hacían los navegantes para llegar a América o a recorrer el mundo a través del mar antes de que exista la brújula? Muchísimo antes ya sabían cómo orientarse. Y bueno, ellos seguían las estrellas. O sea, sabían que iban en dirección de aquella estrella y que iban a llegar hacia el lugar donde iban. Bueno, vos decís, ¿cómo se orientaban? Mirando la estrella. ¿Estaban en viaje a la estrella? No, la estrella era para orientarte. Las visiones de futuro son orientadoras. En el caso de la navegación, además, más interesante porque los barcos no navegan en línea recta, sino van haciendo zigzag usando el viento. O sea que mantener el ojo en la estrella te permite que vos hagas zigzag en tu vida, vas y volvés, pero nunca te perdés a dónde va porque sabés que has elegido ser en el futuro, ¿no? ¿Cuál ha sido tu elección empresarial? O bueno, también esto se aplica a lo profesional. Entonces, las visiones de futuro empresariales o personales, si es que es una microempresa, también sirven como le servían a los marinos las estrellas para navegar. Te orientan, te recuerdan para dónde querés ir. Podés perderte, podés usar vientos que te llevan para un lado o para el otro. Pero si vos levantás la vista, sabés bien para dónde ir, ¿no? A mí me gusta en esto, bueno, cuando yo lo enseño con más profundidad en económica, la canción esta de Silvio Rodríguez, que en realidad es un viejo cuento, que dice que de tres hermanos que salieron a vivir, el primer hermano salió a sobrevivir mirando el piso, porque era muy realista. Pero ¿cuál era el problema? Cada vez que encontraba un hueco o una piedra, se desviaba del camino por esquivar la piedra y terminó perdido mirando hacia el piso sin levantar la vista. El segundo hermano, cuando vio al primer hermano perdido, salió mirando las estrellas para no perderse, porque si miraba el piso, por esquivar los obstáculos del piso, se perdía. Entonces miraba las estrellas para tener siempre una referencia y para no perderse. Pero ¿cuál era el problema? Nunca estaba perdido, pero vivía los golpes y no podía avanzar. Entonces, el que es terrenal y no sabe a dónde va, bueno, por ahí se golpea menos, pero por ahí se pierde más. El que sabe a dónde va, pero no analiza el terreno donde camina, nunca está perdido, pero la pasa mal porque se vive golpeando. Entonces, ¿qué hace el tercer hermano? El tercer hermano salía y aprendió a tener la vista arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando se golpeaba, levantaba la vista para saber hacia dónde iba. Cuando iba a caminar, iba para abajo para no golpearse de nuevo. Bueno, la visión de empresa lo que te propone es, sabes a dónde vas. El análisis del entorno, que es lo que hemos visto un poco en la otra clase y que ahora lo vamos en todas las otras clases, el análisis de entorno, es mirar la realidad donde vos ves de concretar tus ideas, ¿no? Donde vivimos como seres simbólicos, como seres que vivimos tanto en nuestra cabeza como en nuestros cuerpos, ¿no?
vivimos en nuestras ideas y nuestras ideas de realidad. Entonces, una de las formas que uno sabe si es que puede cambiar la cultura de trabajo, si no la tiene la cultura de trabajo, va a tener la capacidad de crearla, es que dentro de su cabeza el empresario, o ustedes si son los empresarios o no, trabaje mucho imaginándose correctamente una imagen posible, o sea, de una idea de empresa que sea posible en la realidad que ahora vamos a analizar con otra herramienta, que esa idea de realidad la piensen mucho. ¿Por qué? Porque te sirve para orientarte cuando te pegues golpes en la realidad. Además, te inspira y te da energía, ¿no? Te produce energía, ¿no? La fuerza de la fe. ¿No? Además, cuando la fe se comparte, o sea, cuando es una familia la que tiene, dice, nuestra empresa y nosotros la queremos y le tenemos fe. Es muy común escuchar en el mundo de empresas, yo creo en mi empresa. Vos decís, ¿en qué crees? En algo que no existe que vos te has imaginado, ¿no? Bueno, es la definición de fe, ¿no? Es un poco usar el ejercicio que tenemos como sapiens para crear dioses, para generar una potencia extra en nuestra vida cotidiana que surge de la razón, no tanto de la emoción, ni de la biología, ni de la fuerza reproductiva, ¿no? En Europa y en Estados, como ellos viven pura cabeza nomás, pues, le funciona más. Yo creo que para nosotros es un elemento más en nuestra vida, la razón matemática, el imaginar la realidad precisamente, ¿no? Pero bueno, creo que es importante y que es útil. Sí, yo estoy en total desacuerdo con la versión norteamericana de este descubrimiento de la neurobiología y de ahora de la psiquiatría. Después, bueno, se llama de la logoterapia, después se aprendieron muchas cosas con Frankl, ¿no? La programación neurolingüística, o sea, cómo a través del lenguaje programo mi cerebro y lo reprogramo, y todo eso que sigue ofreciéndose como herramienta, que está en piola. ¿Cuál es el problema? Que cuando los norteamericanos lo agarran, lo convierten en lo que son ellos, digamos, gente que creen que el sentido de la vida es el enriquecimiento individual y la competencia con el otro ser humano, ¿no? O sea, nunca tienen como sentido de la vida, bueno, la ayuda a los demás seres humanos, la ayuda a los demás seres vivos, no sé, cuidar que no desaparezcan las nutrias del río Chico, que ya quedan poquitas, o que los pobres sean menos pobres, o que las demás personas sean más felices, o que no haya discriminación, digamos cuando proyectan el futuro y hacen este ejercicio que nuestro cerebro es capaz como sapien de crear una idea de futuro y el seguir esa idea de futuro nos da fuerza, nos jode también porque después nos obliga y nos presiona, pero también nos da fuerza extra. Esa idea de futuro, ese talento humano, ellos lo explican y lo usan desde su cultura. ¿Y cuál es su cultura? El individualismo extremo y el enriquecimiento material. Por ejemplo, yo haría le diría, a ver, jóvenes, imagínense ustedes dentro de 20 años, ¿cómo se van a imaginar? En la cultura norteamericana se imaginan lleno de dinero, porque en ese lugar le han enseñado que es el sentido de la vida. Acá ustedes son hijos bastante de esa, que en los 90 pegó muy fuerte, en los 90 y a principios del 2000, pegó muy fuerte esa idea de que el sentido de la vida es tener bienes materiales. Pero si por ahí uno preguntaría a una persona de otra cultura, ¿vos cómo te imaginás dentro de 20 años feliz, no rico? ¿No? Bueno, esa posibilidad que vos tenés de decir, ¿cómo te imaginás dentro de 20 años? En paz, feliz, querido por todos mis vecinos, con la suficiente plata para comer y para dormir tranquilo y para seguir leyendo, bueno, en mi visión de futuro yo he incorporado la felicidad de los demás, mi relación armoniosa con la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, la belleza de mi entorno y he construido una idea de futuro más integral, no solo usando ese talento de sapiens para el desarrollo individual. Todas las herramientas norteamericanas son para el individuo y son para la empresa. Su capacidad de soñar es chiquitita, no han logrado soñar un sueño, una idea de realidad, ¿no? Que construimos acá, que incluya a los otros seres humanos diferentes en color, en cultura, en género, y que incluya a los demás seres vivos, ¿no? Sueñan un futuro mejor, utilizan esa herramienta, pero solo individualmente, ¿no? Para el individuo. Entonces, por eso es que en esta parte yo les pongo, ahí en el Power, ¿no? Cultura presente y visión de futuro. Es una de las primeras partes que se pide en los planes de negocio. Decime cuál es la visión de futuro del empresario. ¿Cómo te imaginas vos tu empresa, tu producto? ¿Qué tenés vos de idea de futuro construida de tu empresa? ¿Y de dónde venís? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu background, no?
una de las patitas que tiene que estar ahí es en esa cultura presente y visión de futuro, ¿no? La otra patita que tiene que tener la araña en esta tela de araña, que es esta colección de información, es que la pertenencia grupal, ¿no? Tenemos familia, ¿qué familia? ¿Es una empresa familiar? ¿No es una empresa familiar? Claro, aquí yo le sugiero ver dos cosas. Si uno analiza cómo resuelven los norteamericanos y la escuela norteamericana toda la cuestión de la empresa de familia, ¿qué te dicen? Bueno, mira, cuando hay quilombo entre la empresa y la familia, como son dos lógicas distintas, en la empresa se gana guita, en la familia se cuida, ¿no? Se ama, con todos los conflictos que trae el amor, y en la de la guita con todos los conflictos que se resuelve la guita. Pero en la agüita es sencillo. Si acá da pérdida, lo echa. En la familia, si da pérdida, no lo echa. No lo puede echar a tu hermano porque es un inútil. Te lo tiene que comer, con un hijo, con lo que sea. Entonces tienen dos lógicas distintas. ¿Qué dice la escuela norteamericana? Mira, hay que sacar a la familia de la empresa porque la forma del cuidado te hace tomar malas decisiones de la rentabilidad, del ganar plata. Entonces lo que hay que hacer es, para que no vengamos los quilombos del afecto, se meten en quilombo de la empresa, alejemos la empresa de la familia. Y los gringos lo pueden hacer. Acá porque ellos son gringos, pues ellos la emocionalidad ocupa poco espacio en su vida cotidiana. Pero nosotros vivimos rodeados de afecto y ensalzados con nuestros afectos. Es muy difícil acá en Jujuy que vayan a una pyme, a una grande también, donde no mezclemos la lógica del negocio con la lógica del afecto. Nosotros somos afectuosos como cultura. A mi criterio es una virtud, no una desventaja. Hay gente que piensa lo contrario. Saber amar como riqueza cultural aprendida de los padres y de los abuelos me parece una maravilla en este mundo. Hay gente que no le han enseñado eso de chiquito o tuvo que aprender solito de grande, ¿no? Nosotros, en nosotros como latinos, la cultura de trabajo es muy importante. Digo, la familia es muy importante. ¿Por qué? Porque somos muy familiares, porque nos gusta tener con quien tomar la sopa a la noche. Nos gusta volver a la casa y estar acompañado. No nos gusta volver a la casa y estar solito. En cambio, estas culturas de donde viene la mayor parte de la biografía de empresa familia, se llevan mejor con su soledad o, bueno, saben compensarla químicamente cuando vuelven a su casa, ¿no? Nosotros nos gusta ir a tener quilombo a la casa en vez de ir a tomar algún químico que nos aleje de la sociedad, de la soledad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes, cuando analicen la empresa, o si ustedes van a hacer la empresa, vean quiénes son los miembros de la familia y entiendan que esos miembros que van a participar de la empresa tienen talentos, tienen virtudes para el mundo familiar, pero para el mundo empresarial tienen otros talentos y otras virtudes. Y ahí tiene que haber una mezcla entre amor y negocios. Bueno, la bibliografía sajona que te dice, sacrifique el amor, priorice los negocios, separen las cosas. Yo la verdad, como otros autores, tampoco soy el único, yo creo que la receta es el perdón. Si hay capacidad de perdón y manejar los conflictos, sobre todo las angustias y los afectos y la falta de afecto y las traiciones y las macanas que nos hacemos los seres humanos cuando nos queremos mucho, el perdón mantiene la familia funcionando, ¿no? Entonces, pero acá ustedes tienen que analizar si es una empresa de familia, cómo funciona la familia, quién es quién, y aquí yo les voy a meter también una cuestión de perspectiva de género, cuál es el rol de la mujer y el hombre, ¿no? Yo no quiero decir mujer y el hombre para el análisis, para el enfoque que yo le doy en esta materia, perspectiva de género, probablemente ya lo saben y si no lo saben se lo explico. El género no es cómo has nacido biológica o cromosómicamente, o sea, podés tener un sistema reproductivo masculino, pero tu conducta social, cómo uno se siente y cómo uno actúa, el rol que decide tener en esta sociedad y cómo uno decide sentirse o cómo uno se siente, es el género. Entonces, podés haber nacido con todos los cromosomas y el sistema reproductivo varón, masculino, y comportarte como mujer porque así sentís y porque ese es el lugar que te gusta ocupar en las relaciones de género que tenemos en la sociedad. Entonces, es importante que analicen cuáles son las relaciones de género. Nosotros acá en Jujuy especialmente van a notar que la mujer siempre tiene aparentemente o tiene un lugar que en lo público es más débil, pero en lo privado es muy fuerte, ¿no? Los viejos trabajadores de empresas y de microempresas acá en Jujuy, cuando vemos una empresa familiar, que el hombre o el hijo mayor es el que habla, ya sabemos que hay que hablar con la doña porque probablemente al final muchas de las decisiones se tomen en conjunto o lo tome la señora, ¿no?
especialmente las relacionadas con el manejo de la guita, porque es la que maneja más la plata de la casa y normalmente tienen más sensatez. Y también ya está recontra analizado, si quieren, y si se meten en el mundo de empresas con perspectiva de género, género y empresa, las mujeres y los hombres no somos iguales al momento, las mujeres como género, el género masculino y el género femenino, independiente de lo biológico, no somos iguales en el momento de trabajar o tomar decisiones o conducir. Tenemos distintas formas, funcionamos distinto por los roles de género que hemos construido en la sociedad, por nuestras diferencias biológicas, pero bueno, uno dice, ¿cómo está seguro de eso, profe? Y bueno, miren, entren en internet y vean cuáles son los países que mejor han manejado el balance de la pandemia entre el cuidado y la cuarentena y la economía. De los 10 primeros, no me acuerdo exactamente, pero creo que 6 o 7 son manejados por mujeres. Una de ellas, la Angela Merkel en Alemania, ¿no? O sea, ya no se discute que la capacidad de la mujer, en muchos sentidos, mucho mejor que la nuestra y que, bueno, tenemos que aprender y complementarnos y entender que tenemos distintos talentos, ¿no? Y distintas capacidades. Hay que aprender a ver esas diferencias en las empresas y que existen. Las escuelas de negocio tradicionales no te dicen, mira, cuando vas a analizar una empresa o querés construir una empresa, fíjate los roles de género. ¿Qué te dicen? Son todos iguales. Bueno, yo propongo que no, que es distinto si la empresa son todos mujeres o va a tomar la decisión una mujer, o parece que toma la decisión un hombre, pero hay una mujer fuerte callada atrás, analizando sin opinar y esperando para llegar a la casa para opinar y cambiar, ¿no? Como esta película tan divertida que se llama Mi matrimonio griego, mi boda griega, que bueno, la hija estaba deprimida y quería irse de vacaciones, pero el padre era un griego machista que jamás iba a dejar ir una hija sola hasta que se vaya de vacaciones, porque claro, nunca, jamás, porque creo que tenía que ir con un hombre, ¿cómo iba a salir sola? Entonces cuando va la hija le dice, mamá, quiero irme de vacaciones, quiero ir a conocer Grecia, y la madre le dice, hija, tu papá jamás te va a dejar porque sos hija mujer, que vos sabés que te va a mandar con un hombre. Y le dice la madre, pero yo sé cuál es la solución. Mira, hija, yo te voy a explicar una cosa. Los hombres son la cabeza de la familia. Y es muy importante que vos sepas que son la cabeza de la familia. Pero nosotros las mujeres somos el cuello. ¿Cuál es la virtud del cuello? Mueve la cabeza y le hace ver el hombre para donde el cuello quiere. Entonces se va al padre, y no me acuerdo exactamente de la anécdota, pero más o menos así, le dice, vos sabés que la Juanita es un competidor que tenían ahí, la otra, que le va mucho mejor que vos y que gana mucho más plata que vos. Lo primero que hizo él cuando tuvo plata es mandarla a su hija a Grecia y a Europa. Y dice que nosotros no la mandamos porque somos unos pobretones. Y el padre dice, no, jamás. Ya mismo anda a sacarle un pasaje en Grecia a la hija para que vea que no somos menos, ¿no? Bueno, hay muchas veces que en las empresas se van a encontrar que las mujeres son el cuello, ¿no? Como este relato del matrimonio griego. Al final, el hombre va y le dice a la hija, hija, tenés que irte a Grecia. Yo te ordeno que vayas a Grecia y te pago todo, ¿no? Lo único que hizo la mujer es hacerla mirar hacia el lugar correcto, ¿no? Bueno, a mí me gusta esta metáfora para contar estas características de las perspectivas de género que tienen que ver cuando analicen los entornos familiares, los entornos primarios, donde va a operar, bueno, que se van a hacer cargo del negocio, ¿no? Seguimos con el PowerPoint. Una de las patitas, y esta que tiene que estar permanentemente, es el análisis de los quién compra, pues, quién es el cliente, ¿no? Lo que técnicamente se llama sector de mercado, ¿no? Hay que analizar en el sector de mercado no solo quién va a ser tu cliente final, sino toda la cadena productiva, porque pasa especialmente en el mundo de la comida que el intermediario se queda con toda la billete, toda la guita, pues, ¿no? Ustedes van a ver, bueno, muchos de ustedes son de acá y por ahí son padres vinculados al campo. Al productor le pagan la caja de lechuga 100 pesos al intermediario y va y lo vende a Perico a 2000. No, no solo hay que analizar cuál es el cliente que te compra, que en el caso del productor agrícola sería el intermediario, sino el cliente final y cómo está toda la cadena, ¿no? Sigamos con el ejemplo de que ustedes harían dulce de tomate árbol para vender al turismo. ¿Cuáles son sus clientes? ¿Los restaurantes y las casas que venden recuerdos y souvenir turísticos de la quebrada o los turistas? ¿A quién tienen que analizar? Bueno, hay que analizar toda la cadena.
porque en una de esas les conviene vender a los restaurantes, en una de esas no. Les conviene ir a vender directamente a ustedes o buscar otra cadena de comercialización. Hay que analizar el segmento de mercado y toda la cadena de comercialización. Y bueno, ¿y qué analiza uno en el segmento de mercado? Y bueno, primero si hay gente que compra lo que yo produzco. Che, hay gente que va a comprar demanda de tomate árbol, les gusta este producto, hay demanda. ¿Qué hace uno de eso? Uno va y estudia el mercado. Estudia la conducta de los consumidores y le preguntan a los consumidores si comprarían de ese producto, qué cantidad comprarían por mes o por semana, qué precio pagarían, qué características necesitarían, dónde sería cómodo para ustedes comprarlo. Normalmente no se llama de las 4P, o sea, qué tipo de producto, su calidad, todas las características del producto. El precio, ¿no? La segunda P, ¿a qué precio lo comprarían? La plaza, ¿en qué lugar lo comprarían? Y la promoción, ¿de qué manera puedo llegar a ustedes para que se enteren de mi producto? ¿Qué sistema de promoción, ¿no? De transmisión de información de mi producto yo puedo usar para convencerlo para que compren, ¿no? Porque los seres humanos trabajamos en banda, somos grupo, somos seres de banda, ¿no? ¿no? Siempre andamos amontonados, somos de Boca, somos de River, somos evangélicos, somos católicos, siempre tenemos una bandita que nos juntamos con algo, ¿no? Siempre actuamos grupalmente y para consumir actuamos grupalmente. O sea, si una persona consume una cosa, todos los de su banda consumen la misma cosa, ¿no? Entonces uno tiene, al analizar una persona, sabe que todo lo que son parecidos, son de esa banda, consumen lo mismo. Por ejemplo, si ustedes hacen un tomate árbol para un sector de mercado del turismo de PAMI que va a Humahuaca, ese es un segmento de mercado que todo lo que son de ese segmento consumen lo mismo. Ahora, si ustedes eligen un sector de mercado que es el turismo de alta gama, que va a Purmamarca, el europeo, que tiene, ellos como banda, como grupo, tienen otros hábitos de consumo. Y nos gusta dejar claramente que no pertenecemos al mismo ámbito de consumo, ¿no? Al mismo costumbre. Por ejemplo, es muy extraño entrar a un restaurante de, no sé, 5 estrellas y ver a alguien que, no sé, está habituado a comer en la feria. Y viceversa, es posible, pero es muy extraño. Nos gusta dejar en claro que nosotros pertenecemos a un determinado segmento de consumidores y eso, en la forma de pensar que tiene el capitalismo moderno, te define la jerarquía como ser humano. Entonces los seres humanos tenemos tendencia, por ser esta especie grupal que somos, de si uno consume, un grupo consume todo lo mismo, ¿no? Actuamos en banda en el momento de consumir, ¿no? Como los loros, ¿no? Se asienta un loro en un árbol, uno se va al otro árbol, se levanta, bueno, así vamos a un producto, otro producto, ¿no? El marketing estudia bandas de gente, ¿no? ¿Cómo estudiando un loro, estudia un loro o estudia toda la banda, no hace un estudio? Pero ¿qué querés saber? Si ellos van a comprar tu tomate árbol, cuáles tienen que ser las características, el precio, en qué lugar tenés que vender y el sistema de promoción. Entonces uno hace un estudio de mercado respecto de nuestro producto, ¿no? Si hay demanda y cuánta demanda hay, ¿no? Y esa es una de las patas claves, ¿no? Lo de para la arañita que tiene que tener las 8 patas, ¿no? Pero entonces dice, bueno, es suficiente con estudiar el segmento de mercado. Y no, no es suficiente, porque ponele, sí hay demanda de tomate árbol, pero ¿sabes qué? Ya lo están haciendo y tenés competencia. Uno, además de analizar la demanda, tiene que hacer el análisis de los competidores, ¿no? Ahí hay distintas técnicas, bueno, hay algunos que llaman espina de pescado, otro FODA, bueno, usemos el FODA, que es uno más común, que es las fortalezas y las debilidades que tiene la competencia, que tengo yo como empresa, y las oportunidades y las amenazas que tengo del entorno, ¿no? Y analizar las fortalezas y las debilidades que tiene el competidor y las oportunidades y las amenazas que somos nosotros, ¿no? Hacerle un FODA a cada competidor. Y uno dice, eso es importante, y sí, porque mira, a ver, yo le digo esto, viene uno de ustedes y me dice, profe, mira, yo soy del ramal, mi familia tiene ¿cómo se llama? Cultivo de naranja y yo tengo el proyecto de hacer jugo de naranja. ¿Hay demanda de jugo de naranja? Bueno, estudiemos la demanda del jugo de naranja. Bueno, estudiemos la demanda de jugo. ¿Hay demanda? Sí, y fíjense, la demanda de jugos naturales creciente y es bastante bien pago, buenísima.
nos metamos hacia una empresa de procesamiento de jugo de naranja, envasado, para vender en el mercado Jujuy y Salta, porque es un mercado que sí tiene demanda, el precio está bueno, el producto está bueno, se vende en Jujuy y además podemos venderle al turismo. Buenísimo, pero ¿cuál es el problema? Che, ¿y tenemos competencia? Sí. Tenés la Citric, que es un monstruo tucumano, que es la provincia que más exporta en el país limonia y naranja al mundo. Además de eso, tenés la Cepita, que la compró la Coca-Cola Company. O sea, sí tenés demanda, pero tenés que competir con dos gigantes. ¿Te van a permitir los gigantes sobrevivir? ¿Tienen ellos debilidades que vos puedas aprovechar? ¿Vos tenés fortalezas que puedan aprovechar para soportar esa competencia? ¿Te estás metiendo en una competencia en un mercado donde hay dos o tres grandotes que si quieren te dejan sobrevivir y si no te matan? El análisis de la competencia te permite saber, independientemente de que haya demanda o no, si es que aquellas empresas que ya están funcionando en el mercado te van a permitir sobrevivir o no. ¿Por qué? Por su tamaño, por su experiencia, por la cantidad de tiempo que están trabajando. Entonces, el análisis de la competencia es casi complementario con el del segmento de mercado, ¿no? Este es uno muy de la escuela japonesa, ¿no? De la administración de empresa, que ellos dicen que siempre hablan de la triple C, ¿no? De la corporación, del cliente y de la competencia, que siempre hay que estar mirando primeramente al cliente, pero también a la competencia, ¿no? Hay que tener como un triple ojo en el funcionamiento de la propia compañía, le llaman ellos a la empresa, cómo funciona la competencia y cómo funciona el cliente. Y que un buen empresario es el empresario que tiene el talento de siempre tener esas tres miradas, ¿no? El cliente, el competidor y la propia empresa, ¿no? A mí me parece que está bueno, pero a mí me gusta ampliarlo con esta mirada que dice Porter, que bueno, además de, ya voy metiéndolo en otro autor que se llama Michael Porter, que además de analizar, bueno, aquí me he olvidado de explicarle los sustitutos. Recuerdan que estábamos con la idea de el dulce de tomate árbol. Vos decís, bueno, ¿hay competidores para el dulce de tomate árbol? No, no hay, che, está buenísimo porque nadie hace, pero hacen dulce de cayote, dulce de membrillo, dulce de batata, y vos decís, sí, pero no son competidores, y más o menos. Son sustitutos. Técnicamente, ¿qué es un sustituto? Es un producto diferente, pero que satisface la misma necesidad. Por ejemplo, yo soy turista y me quiero llevar de recuerdo un dulce artesanal. Yo quiero un dulce artesanal. Bueno, si está el de cayote, está el de tomate árbol, para mí puedo sustituir el uno por el otro, porque yo quiero un dulce. En ese caso, yo no solo tengo que analizar la competencia de los otros productores de tomate árbol, de dulce tomate árbol, sino de todos los otros dulces que sustituyen en el momento de la demanda al propio producto, ¿no? Caso clarito, un dulce artesanal de otra cosa que no sea tomate árbol podría ser un sustituto que hay que analizar, porque vos decís muy bonito, pero mi dulce de tomate árbol vale 200 pesos y el de cayote vale 100. Y resulta que, yo me mando con el de tomate árbol porque no tengo competencia, pero la gente no compra ninguno por caro y termina comprando todos los de cayote. Entonces también hay que analizar los sustitutos que son satisface la misma necesidad, la misma demanda, pero tiene distintas características, distintos productos que satisface la misma necesidad. Vamos ahora al análisis de proveedores. Bueno, los proveedores, sobre todo si piensan en alguna empresa comercial, como ustedes, yo supongo que como bromatólogos imaginarán, más empresas de transformación de alimento y de oferta de alimento procesado, elaborado, transformado, o bueno, ya cuidado de la variación del tiempo y la temperatura, pero igualmente, uno de los elementos que hay que analizar en estas 8 patas, que se acuerdan que les decía que son las patas que hay que analizar para armar un plan de negocio y para poder cazar desde la casa, para que el plan de negocio esté siempre activo y vigente, es el análisis de proveedores, ¿no? Los proveedores entienden aquello que te dan las cosas que vos necesitas permanentemente para poder funcionar. Es clave en el mundo de los proveedores porque, bueno, por ejemplo, si ustedes seguimos con el análisis de tomate árbol, primer pregunta, ¿quién le va a proveer de tomate árboles? ¿Existen proveedores de tomate árboles? ¿Hay producción? ¿Hay suficiente cantidad de producción de tomate árbol? ¿Van a conceder esa producción?
son estables, son organizados los proveedores de tomate árbol. Fíjense, podemos llegar a la idea del dulce de tomate árbol que tiene comprador, que no tiene competidor, que tiene algunos sustitutos, que está todo bien, pero loco, no hay quien tenga tomate árbol y la gente que tiene tomate árbol ni siquiera los cosecha porque ni sabe que se puede hacer tomate, dulce de tomate con ellos. Entonces, el análisis de proveedor es fundamental porque nos permite saber si es que nuestra empresa va a poder funcionar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque tiene un sistema de provisión que está bien organizado. Y si no lo está, hay que pensar cómo hacer un sistema de provisión. Mire, yo le voy a contar, por ejemplo, una anécdota de un fracaso por no haber analizado el sistema de provisión de una microempresa de muchas que acompañé a fundirse, lamentablemente, es que era la elaboración de té bueno, de un yuyo de la región, de la zona de la Puna, que tuvo muchísima demanda, que era un té de hierbas. ¿Cuál es el problema? Esa hierba se daba naturalmente, un yuyo, y no se cultivaba. El éxito de la elaboración del producto casi se convierte en la desaparición de la especie porque no había provisión organizada de ese producto, sino era una recolección, y era una recolección que se daba sin ningún tipo de control. Entonces hay veces que si no pensás bien la provisión, sobre todo en el rubro de ustedes de alimento, se pueden complicar. Entonces, otra cosa que hay que pensar en el plan de negocios es la provisión permanente de la materia prima para la elaboración de lo que ustedes quieren hacer, ¿no? De lo que ustedes elijan por hacer. Seguimos con una de las otras cosas que hay que pensar en el plan de negocio, especialmente si seguimos con la idea del dulce o con los productos alimentarios, son las regulaciones. Bueno, en esto yo voy a hablar poco. Ustedes son expertos en las buenas prácticas, en las regulaciones de manejo. Todo lo que sea comida tiene un control especial que a ustedes lo preparan para ejercer el control. Bueno, en el caso de que armen una empresa, tienen que conocer qué controles tienen que pasar para poder ser habilitados por todos los que tienen que participar en esta instancia de regulaciones públicas, ¿no? No solo por el control de la elaboración y todo del alimento, sino en el sistema impositivo, ¿no? Todo el tema de impuestos, impuestos nacionales, provinciales, municipales y habilitaciones, ¿no? Normalmente en los planes de negocio se pone una parte de cómo se va a resolver las regulaciones públicas y en el caso de que haya regulaciones públicas especiales, como protocolos de buen manejo de buenas prácticas o protocolos de procedimiento, cómo se van a convertir, te van a cumplir eso ¿no? en el desarrollo del negocio. Otro de los elementos de otra de las patas que yo creo que tiene que tener un plan de negocio, especialmente en la época en que estamos corriendo. Bueno, no sé si ustedes saben, para las microempresas, para las pymes, también para muchas grandes, el Estado en este momento les está pagando parte de los salarios, no les está cobrando impuestos, no les está cobrando los aportes patronales, la 931, todo. O sea, el Estado en este momento le está regalando muchísima plata a las empresas. Además de eso, está subvencionando impuestos, además de eso está sacando muchos créditos muy interesantes. Y vos decís, bueno, ¿y cómo haces vos para acceder a todo eso? Bueno, si la información es pública y las has accedido y te presenta, viene bien. Pero si vos sos parte de un sistema político como empresa, tenés más capacidad de acceder a la información del Estado y tenés más capacidad de acceder a las ventajas que le da el Estado a las empresas, ¿no? Esta capacidad que los norteamericanos le llaman lobby, que es incidir en la política para que beneficie o proteja a la empresa, incluso ellos tienen regulada la ley de lobby, es la capacidad de la empresa organizada, la sociedad civil organizada, con sus instituciones, para lograr que el sistema político lo tenga en cuenta también o para participar de las decisiones del sistema político e alimentarse de la información para aprovechar las oportunidades. Porque si no se aprovechan las oportunidades, o sea, si no te enteras, ¿cómo aprovechar la oportunidad? La forma de enterarse es participar de las reuniones políticas. ¿Y eso cómo hace? Y bueno, el que está ahí escucha y el que escucha se entera. Y hay muchas veces que nos pasa, bueno, no a mí tanto, pero sí le pasa mucho a los empresarios, que nos enteramos por dónde viene la información y dónde están las ventajas económicas, los créditos, todo eso,
de los beneficios, poder venderle al Estado, las trenzas políticas, pero ellos nunca se enteran porque están fuera del mundo este político, ¿no? La recomendación es que pertenezcan a una organización que les permite existir políticamente para enterarse y sobre todo para participar y lograr influir en las decisiones políticas y del Poder Ejecutivo para que esa influencia se torne en protección o en ventaja, ¿no? Esto que yo les contaba, que al final los tabacaleros, los cañeros, los azucareros y los mineros están protegidos por el Estado y todo el resto la tiene que pelear solito, ¿no? Se la tiene que bancar como pueda. Bueno, eso es gracias a que han tenido poder político expresada o en su propio tamaño, como los ingenios, o en la organización de ingenios. La Cámara de Tabacalero tiene su cooperativa, los mineros tienen la Cámara Minera, los tabacaleros pronto tienen su cooperativa y su cámara, tienen sus organizaciones que hacen política. Bueno, es recomendable que toda pequeña empresa que se dedique al rubro alimentario también sepa hacer política para poder aprovechar las ventajas, las oportunidades que tienen los estados, que en tiempos de pandemia son los que están salvando la economía, ¿no? Están salvando empresas, ¿no? Y por último, ya para ir terminando, a todo el análisis de costo de producción y de análisis de rentabilidad, ¿no? Acá lo que es una parte que, bueno, van a ver con más profundidad en la práctica, que se analiza fundamentalmente cuánta plata, cuánto te va a costar a vos producir, hay que hacer un análisis de la estructura de costo, la materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación, las amortizaciones, los impuestos, la ganancia final, cuánto te cuesta a vos, cuánto podés llegar a vender según el estudio del mercado y el análisis de competencia y proyectar estas ventas futuras menos todos los costos de la producción para saber qué ganancia tenés y para analizar si esa ganancia te conviene. ¿Qué te conviene? Poner la guita a hacer dulce de tomate árbol o ponerla en otra cosa, ¿no? Obviamente estas herramientas con las tasas de interés que hemos tenido los últimos años se han convertido en absurdas porque nada da como daba una LEVAC o LELIC, bueno, como los papeles que daba el Estado, nada da esa cantidad de dinero porque te daban entre el 60 y el 70%. No había actividad económica. O sea, si vos tenías 1.000.000 de pesos y decías, con ese millón voy a poner una fábrica de tomate árbol, ¿cuánta plata voy a ganar en un año? Si al millón lo invertía. Bueno, si vos ese millón de pesos comprabas LEVAC, en un año te devolvían 600.000 pesos y al fin de unos cantos años te devolvían el millón. Nada te daba 600.000 pesos anual invirtiendo 1.000.000. Bueno, estos papelitos que se dieron durante el gobierno anterior y que ahora están bajando de interés, que se siguen dando, hacen que emprender sea mucho más riesgoso y mucho menos rentable, o sea, la tasa interna de retorno, que la ganancia que te va a dar a vos tu plata invertida en tu empresa, sea mucho menor que lo que te va a dar la plata puesta. Bueno, pero en este mundo hay gente que nos gusta trabajar y otro que les gusta especular financieramente, ¿no? Yo por eso creo que no es solo el análisis de rentabilidad lo que incide en la toma de decisión de meterse en una empresa, ¿no? En un emprendimiento, tiene que ver otras cosas, ¿no? Como que el trabajo es parte de nuestra vida. No solo trabajamos y nos da plata, pero bueno, es un debate más profundo. Estas 8 patas que les he ido dando no son para mí las cuatro, esto que le decía, las patas de la araña, ¿no? Siempre tiene que tener, para presentar el plan de negocio, para conseguir financiamiento, hay que describir estas 8, ¿no? El análisis de la cultura de trabajo, si es una empresa familiar, si tiene perspectiva de género, la visión de futuro, en el análisis de mercado, el estudio de mercado, el análisis de competidores, los proveedores, las regulaciones públicas, la estrategia política, si es que pertenece o no a algo político, y los análisis de rentabilidad. Son los 8 puntos que constituyen un plan de negocio. De mi perspectiva, tal vez los profes enriquezcan, ¿no? A ustedes lo enriquezcan con otra perspectiva, los profes de práctica, que están buenísimos, que tengan más de una mirada de la materia, así se confunden más y usan su inteligencia de jóvenes modernos para resolver la confusión que le proponemos los profesores, ¿no? Así que bueno, esta parte de plan de negocio, yo no doy la práctica, le dan los profes, pero sí me interesa darle una perspectiva teórica con una fuerte impronta en el análisis de visión y familia y toda la otra parte que no es tan clásica en la bibliografía de plan de negocios tradicional. ¿Les queda claro alguna pregunta, chicos? Y ya vamos cortando.